Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a criticar de forma constructiva, eso sí, la programación neurolingüística. Muy bien, pues como os decía y como vengo anunciando desde hace diferentes vídeos, hoy vamos a hacer esta crítica constructiva de la programación neurolingüística. Y hoy especialmente me interesa explicar bien por qué he escogido este tema y cómo lo voy a tratar, ¿no? El porqué es simple y tiene que ver con un enfoque muy personal que tengo acerca de el desarrollo y del apego incluso, ¿no? Critico la programación neurolingüística porque me encanta, porque vivo de ella, porque creo que es una disciplina absolutamente poderosa y creo que es la que mejor representa cómo veo el mundo y cómo puedo ayudar a las personas a hacer desarrollo personal. ¿Y por qué la critico? Porque si no se hace, si se mantiene cierta protección, cierto dogmatismo incluso, ¿no? Si decimos que la programación neurolingüística es mágica y lo puede hacer todo y siempre es perfecta y nunca fallamos, nos quedamos estancados y no vamos a desarrollarnos y no vamos a pasar, ¿no?, de estos 2020. Programación neurolingüística tiene un motor enorme de cambio y es que es cero dogmática, es integradora, recoge elementos de otras disciplinas y además lo que hace es transformarse, ¿no? Cada formador, cada autor, cada escritor sigue cambiando el punto de vista en el que trabaja desde programación neurolingüística. Si no somos capaces de ver qué nos falta o de identificar qué cosas hacen muy bien los demás que nosotros no estamos haciendo, vamos a perder esta capacidad de integrar y de adaptarnos a las necesidades que vamos teniendo. Evidentemente, el mundo no es el mismo en 2020, actualmente estamos en 2022, pero no es el mismo que en el 68, el 69, cuando se crea la programación neurolingüística. Y no será el mismo en el año 3000, cuando yo estoy convencido que seguiremos hablando de programación neurolingüística, pero que esta habrá cambiado mucho, como habrán cambiado las personas, como habrán cambiado las sociedades, ¿no? El factor personal aquí es que yo creo que la crítica bien hecha, constructiva y desde el amor nos ayuda a desarrollarnos. Por tanto, yo puedo ser muy crítico, siempre desde una forma amable y siempre desde una forma constructiva, con las cosas que yo quiero, ¿no? Yo soy muy crítico con mi equipo de fútbol porque lo que quiero es que lo hagan bien. Yo soy duro a veces con mis alumnos porque quiero que mejoren, porque son mis alumnos. No voy a ser crítico con los alumnos de los demás, no voy a ser crítico con el equipo de fútbol contrario, porque lo que yo quiero es que ellos mejoren, ¿no? Por tanto, ese es mi regalo muchas veces. Este va a ser mi regalo a la programación neurolingüística. Quiero que tengáis muy claro que también que lo que voy a expresar aquí es mi opinión personal, pero también he intentado que sean 4 o 5 aspectos que he escogido que son, creo que ampliamente reconocibles por la mayor parte de las personas que hoy en día trabajamos, formamos y hacemos programación neurolingüística. Evidentemente hay escuelas diferentes, hay visiones diferentes y están invitadísimos a no estar de acuerdo con las opiniones que yo voy a expresar, pero creo que muchas veces lo que yo voy a decir va a resonar a todo el mundo, ¿no? Y creo que esto es importante. Así que, el cómo va a ser, como os digo, la idea es que esto sea una crítica constructiva. ¿Qué determina que una crítica sea constructiva o no? Que no se haga, primero que sea sincera, es decir, que esto sean cosas que hayamos observado. No voy a decir que alguien hace algo mal simplemente por molestarle o por generarle inseguridad, no. De hecho, yo creo que hacemos muchas cosas bien, más que la mayoría. Así que estoy encantadísimo de poder ver que las 2 o 3 cosas que tenemos que mejorar son estas y de proponer, de alguna manera, cómo mejorarlos desde la humildad, ¿no? Desde el saber que yo no tengo todas las respuestas y que no todo el mundo va a pensar como yo, pero sí hacer un par de propuestas sobre cómo podemos mejorar estas cosas que yo observo en programación neurolingüística a día de hoy y a veces desde el inicio. Y como último aspecto, creo que es importante también separar lo que es la disciplina, ¿no?, la programación neurolingüística en sí, las técnicas, el conocimiento, el desarrollo que ha tenido, de las personas, de sus creadores, de sus desarrolladores, de los formadores, de los practitioners, ¿no? Y en cierta manera creo que muchas de las críticas van más en la línea de cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando, cómo nos relacionamos estas personas que hacemos programación neurolingüística con la propia disciplina. Muy bien.
Pues hechas estas aclaraciones, vamos a empezar con estas críticas. La primera de todas es lo que yo he resumido en la frase de el pensamiento mágico, ¿no? Este título, el pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando idealizamos, cuando nos enamoramos de esta disciplina, pensamos que todo es fácil, que todo es posible enseguida, ¿no? Y que es infalible. Y el hecho de ver que algo es infalible lo convierte en dogmático. Y cuando somos dogmáticos empezamos a no desarrollarnos porque creemos que lo tenemos todo hecho. Y esto a lo mejor viene de un malentendido de base, ¿no? El primer libro previo a la programación neurolingüística, pero de Butler y de Grinder, es la estructura de la magia. ¿Por qué? Porque se consideraba que Fritz Perls, que Virginia Satir, que Milton Erickson, que eran las personas que se modelaban entonces, se les llamaba magos, porque conseguían resultados increíbles sin que estuviera muy claro el cómo lo hacían, ¿no? Se dice que cualquier tecnología lo bastante avanzada es indescifrable de la magia, ¿no? Si nosotros viajamos al pasado y sacamos un mechero que a nosotros nos parece la cosa más tonta del mundo, dirán, ¡guau, este tío hace fuego!, ¿no? Es un mago. Y este es uno de los problemas que hubo. El título de la estructura de la magia no está diciendo precisamente que esta gente fueran magos. Está diciendo que hay una estructura detrás, que hay una tecnología, que hay unas habilidades. Hay un arte, si quieres decirlo, no solo por hablar de tecnología, pero que es transmitible, es enseñable, es tocable, es comprobable, es medible. Por lo tanto, precisamente el libro que te dice la estructura de la magia te está diciendo que no es magia, es estructura. Muchas veces lo que ha sucedido es que la programación neurolingüística tiene resultados tan potentes y mucho más rápido que la mayoría de las disciplinas que hemos creído que es magia, ¿no? Ana Flores, mi compañera formadora aquí en Barcelona, a la que respeto mucho y le envío un gran saludo, siempre dice una frase que es genial, que dice, parece magia, pero no lo es. Y esto es muy importante, porque si creemos que es magia, creemos que es infalible. Y cuando la técnica no sale, cuando hacemos los mismos pasos con un cliente y resulta que a ese cliente no le funciona, el primer instinto, si la técnica es infalible, es decir que la culpa es del cliente, y eso nunca es cierto. Una persona que viene hasta ti y te paga una sesión y se dedica un tiempo a estar contigo, y le dedica un esfuerzo a esto, a cambiar, nunca se le puede culpar. Puede tener resistencias, puede tener creencias limitantes, pero tu trabajo como practitioner o como formador, si lo quieres, es ser capaz de encontrar la manera de adaptarte tú al cambio de esta persona. Cada persona es diferente, va a tener claves diferentes, por lo tanto la PNL va a tener que adaptarse a esas personas. Y precisamente esa es su fuerza, la capacidad de adaptarse, el no ser dogmático, el coger ideas de la cognitivo-conductual, el coger ideas del aprendizaje asociativo, el coger ideas de la neurología, del lenguaje, de la Gestalt, de coger ideas de hipnosis y poder utilizarlo para que sea cual sea la clave del cambio de esa persona, tú tengas el recurso a mano para poder llegar a él. Por lo tanto, este pensamiento mágico, este de decir, oye, es que te voy a hacer un ancla, este ancla te va a durar para toda la vida y te va a cambiar siempre con una vez que la haga. Eso puede pasar, evidentemente que puede pasar, pero cuando no pasa, la culpa no es ni de la disciplina ni del cliente, ¿no? Es más importante que tú pienses, el que tiene que cambiar soy yo. Jay Haley, cuando fue a hablar con Milton Erickson y empezó a tener esta idea de la terapia estratégica, ¿no? El concepto que se llevó es que lo importante es que la terapia, y ya sabéis que no me gusta hablar de terapia a mí, sino de acompañamiento, porque terapia implica que hay algo mal con el cliente, cosa que no suele ser así. La terapia se tiene que adaptar al paciente, no el paciente a la terapia. Tú eres el profesional, por lo tanto tú eres el que tiene que tener recursos de adaptarse. Así que esta es la primera crítica que le hago a la programación neurolingüística, ¿no? Este pensamiento mágico. Mi propuesta, ¿cuál es? Evidentemente no solo entender que las técnicas tienen unos pasos, sino que está pasando detrás de todo esto. Por ejemplo, una recomendación es este vídeo que hicimos, esta explicación sobre el principio de HEP, de cómo se hace el aprendizaje asociativo, de qué hay detrás de un ancla, ¿no? Siento, por cierto, si este vídeo es un poco oscuro para las personas
que no saben de PNL, así que yo os voy a recomendar vídeos en los que explicamos estas cosas, ¿no? Tenéis el vídeo del ancla en el que vais a ver qué es un ancla, si no lo sabéis, que se conoce como, yo lo he titulado el mejor momento de tu vida, ¿vale? Tenéis el vídeo del aprendizaje de GEP en el que explico la base neurológica de este aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje asociativo y cómo poner un recurso en un estímulo que tú controlas. Entonces, saber esto, saber que el principio de GEP nos está diciendo que la repetición es la base del éxito, te indica esto, ¿no? No con una vez que lo hagas, sino hay una emoción grandísima que a veces puede suceder, va a quedar grabado. La PNL es más gimnasio que magia, y el gimnasio requiere esfuerzo, ¿sí? A veces mucho menos de lo que nos pensamos, pero requiere cierto esfuerzo y requiere adaptabilidad, sobre todo flexibilidad. Muy bien, dicho esto, ligado aquí vendría la segunda crítica a esta programación lingüística, y repito, sobre todo a las personas que hacemos programación lingüística y que caemos en estas pequeñas trampas. La excesiva tecnificación. Hace poco, y reconozco que este vídeo está muy basado en mis conclusiones acerca de haber leído un libro de John Grinder y diferentes autores, uno de ellos Stephen Gilligan, Robert Dills, Pulicek, y lo que sucede en este libro es que ves diferentes puntos de vista, ¿no? Es un libro que se titula Los orígenes de la programación neurolingüística. Apareció en 2013, es el primer libro escrito por uno de los creadores sobre la historia de la programación neurolingüística. Hay que decir que Butler, por ejemplo, no quiso entrar en este libro, pero que es un libro que tiene una idea muy buena, y es que diferentes autores, diferentes personas que estuvieron en ese momento de creación y de desarrollo exponen su punto de vista. Stephen Gilligan, que es una persona que estuvo en los primeros cursos de programación neurolingüística con Butler y Grinder, y que después se enamoró tanto de Milton Erickson, que se dedicó sobre todo a la parte de hipnosis, hoy en día sigue colaborando con Robert Dills, por poneros un ejemplo, nos habla de esta excesiva tecnificación en la que hemos acabado, sobre todo a partir de los 90, ¿no? En el momento en el que aparecen técnicas como el switch, las anclas, los cambios de creencias, y una de las grandes virtudes de la programación neurolingüística era coger esa magia, estructurarla, ¿no? Como decíamos en el título, y darla en unos pasos cortitos, simples y sobre todo, muy fáciles de enseñar. No hacer esa gran simplificación, pero las simplificaciones son peligrosas, ¿no? Es una herramienta el poder hacer técnicas en las que te digan paso 1, identifica el problema, paso 2, haz un trance back, paso 3, asócialo a un estímulo, paso 4, dispara el estímulo, recupera el estado. Genial, facilísimo. Pero como cualquier cocinero te va a decir, tener la receta de un plato no es lo mismo que poder hacerlo exactamente igual. Si a mí mi abuela me pasa su receta del caldo, aunque yo lo pase punto por punto, es muy difícil que me quede igual, porque hay muchas cosas que ni ella es consciente que está haciendo, de cómo mide la sal, simplemente por el olor, ¿no? Un gran cocinero es capaz de adaptar la receta cada vez, porque hoy ha quedado un poco sosa, le voy a poner un poco de sal, hoy le voy a poner un poco menos, hoy le voy a dejar más tiempo en el fuego, hoy lo voy a dejar menos. Ese es el arte, ¿no? Entonces las técnicas, esa estructuración, está muy bien para poder aprenderlas de forma rápida, pero enseguida tenemos que pasar al arte, a la observación, al estar más pendiente de tu cliente que de la técnica. Y eso te va a llevar a conseguir el gran éxito, ¿no? Cuando hablamos de excesiva tecnificación, quiere decir que tú te coges tu guión, que tiene 5 pasos, lo lees, casi ni miras a la persona y esperas que el resultado sea el mismo que el de el tío que lleva 40 años haciendo PNL y está observando a la persona y adaptándose en cada momento a la persona. Está muy relacionado con lo que hablábamos antes, pero es justamente el punto contrario. Por un lado tenemos un pensamiento muy mágico de que todo va a salir bien porque seguimos los pasos, por otro nos centramos en esos pasos como si fuera técnica, ¿no? Y hay un arte en esto, hay una adaptación, hay una capacidad de estar tranquilo, de poder conectar con la persona, de adaptarte a lo que te está pidiendo cada movimiento corporal, cada palabra que está diciendo esa persona, ¿no? Y eso es una cosa que sucedió, sobre todo, pues eso, a partir de los 90, que lo puedes ver en algunos cursos en los que las personas están más sentados escribiendo la teoría que no haciendo la práctica de esas técnicas, ¿no? Y la práctica es lo que te va a llevar a sentirte tranquilo, a sentirte confiado y hacer las técnicas con ese gran arte. Muy bien. Una de las críticas más cortitas que voy a hacer aquí es una cosa que he titulado, y creo que no estoy muy satisfecho con este título, pero que lo resume bastante bien, es un cierto elitismo punk.
Es decir, programación neurolingüística, que por cierto se crea en la Universidad de California, con un estudiante de psicología y un profesor de lingüística, como son Richard Bandler y John Grinder, que se desarrolla en la Universidad de California con profesores, estudiantes, se pone a prueba allí, se trabaja, ¿no? Llega un momento en el que se convierte en el niño rebelde del desarrollo personal. Y eso es muy atractivo, de hecho es una de las cosas que más me gustan, el poder decir, oye, nosotros hacemos lo que haga falta para conseguir lo que necesitamos, ¿no? Nosotros nos adaptamos al cliente, no el cliente a nosotros, y soy capaz de coger cosas, si veo cosas del mindfulness y me gusta, las adapto, como está haciendo Diels ahora mismo. Si veo cosas de la cognitivo-conductual, las cojo y las adapto, si veo cosas de la hipnosis, las cojo y me alimento muchísimo porque es maravillosa. Pero esto nos ha llevado a ser un poco fans terribles, ¿no? Parte del inicio de la programación neurolingüística era el darnos cuenta de cómo, pues aquello que decíamos de la excesiva tecnificación que sucede con otras disciplinas, ¿no? Como respuesta a por qué a veces la cognitivo-conductual se queda encerrada en bucles, porque la Gestalt a veces también se quedan encerrados, es que hemos dogmatizado tanto esta teoría, cada teoría, esto ha sucedido en todas las disciplinas, que la seguimos a rasatabla, ¿no? Entonces nosotros veníamos y decíamos, no, yo voy a coger y mi idea es crear más opciones y hacer lo que sea y saltarme esos muros dogmáticos de esto es una disciplina, esto es otra, esto es tal. Y esto nos ha hecho ser un poco, pues eso, fans terribles, un poco gamberros, un poco saltarte la norma, me da igual de dónde viene esto siempre que funcione, ¿no? Esto nos ha llevado a algunos autores, algunos de los creadores de programación neurolingüística, muchas veces lo puedes ver en Bandler, y es parte de su carisma también, ¿no? Y creo que está bien que sea así, pero hay que ir con cuidado con ello. De hecho, a mí, ya os digo que es una cosa que me atrae mucho, de decir, somos mejores que. Y eso es peligroso porque te puede llevar a ese dogmatismo, te puede llevar a ese pensamiento mágico y te puede llevar a esa excesiva tecnificación y volver a cerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, ese sentirnos como los rebeldes elitistas es un poco peligroso y creo que para poder aprender tenemos que saber reconocer los méritos de los demás. Para poder integrar cosas de otros tenemos que volver a reconocer qué cosas hacen muy bien otras disciplinas, ¿no? Y no mirarnos tanto el ombligo. Así que ahí va esta tercera crítica. Muy bien, y la cuarta de estas críticas es probablemente la más extendida y la que primero se nos tira a la cara y probablemente la que más hemos ayudado a darles la razón a nuestros críticos. Que de hecho es una cosa que sucede en todas las disciplinas, que son estas peleas internas, ¿no? Estas luchas, estas divisiones que tiene la programación neurolingüística, que probablemente sea más flagrante cuando hablamos de una disciplina que tiene herramientas tan potentes para comunicar mejor, para llegar a acuerdos, para entendernos, ¿no? Y es aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Esto nos ha llevado, por ejemplo, a que en Estados Unidos Bandler y Grinder tengan repartidas sus formaciones en diferentes estados, ¿no? Bandler hace unos, Grinder hace otros, para no chocar, no encontrarse, no hacer competencia, ¿no? A nivel legal lo tienen por contrato. Que se le haya prohibido a Tony Robbins utilizar la palabra programación neurolingüística, cuando, ¡pam!, ¿no? Una persona que podría ser un gran defensor de esa disciplina porque lo utiliza muchísimo, pero no utiliza la palabra. Yo al principio pensaba que por no desvelar los trucos y resulta que es que lo tiene prohibido por ley, ¿no? Por un tema de copyright. Y que al final nos podría ayudar a difundir muchísimo esta disciplina. Es lo mismo que ha llevado a que Robert Diels al final pues se saliera un poco del círculo inicial e hiciera las cosas muy por su cuenta, luego se ha ido volviendo a juntar con diferentes personas, que salga el New Code, que salga la PNL clásica, que se hable de todo esto, ¿no? Y creo que lo más triste de todo es que nos lleva a una visión en la que algunas personas se ven en la capacidad de repartir carnets de programación neurolingüística, ¿no? Fijaos una cosa, yo soy formador, ¿no? Y hay otros formadores, hay muchos formadores también en Barcelona, en Madrid, en España, en otros países. Y
y yo doy títulos, yo acredito a personas para decir, tú sabes hacer programación neurolingüística, ¿no? Porque les he formado yo, porque los conozco. Pero luego hay personas que se dedican a dar carnets, y algunos de ellos son formadores, de hecho, a decir, esto es PNL, esto no es PNL, cuando la base de la programación neurolingüística, lo mismo sucede con la hipnosis ericksoniana, por cierto. La base de la PNL, la base de la hipnosis ericksoniana es eliminar barreras y ser capaz de coger recursos de un sitio, coger recursos de otros, adaptarnos a lo que nos encontramos, tener esa grandísima flexibilidad, lo que hace que es prácticamente imposible poder decir esto es y esto no es, y va en contra de la filosofía de ellos. Si la PNL pudiera hablar y hubiera alguien de estos que dicen eso es PNL, esto no es PNL, si la hipnosis ericksoniana, si Erickson viera estos vídeos de que no te den gato por liebre, esto no es hipnosis, esto no sé qué, no sé cuántos, la hipnosis solo es con terapia, mentira. La hipnosis es un método para transmitir otras cosas. Puede ser terapia, puede ser creatividad, puede ser desarrollo personal. Y eso, una de las principales personas que lo reconoce es Michael Yapko, que es el principal hipnoterapeuta vivo hoy en día, que además es cognitivo-conductual, por lo tanto viene de una corriente súper clásica. Él dice, la hipnosis no es terapia, la hipnosis es una metodología para transmitir algunas cosas que queremos, algunas de ellas terapia. Entonces yo hago dentro de la hipnosis mi terapia cognitivo-conductual con hipnosis. Pero ¿no? Todos estos límites demuestran que a veces ponemos unas barreras que las propias disciplinas no tienen. Y cuando alguien te quiere decir cosas como que no te engañen o que no te den gato por liebre o todas estas movidas, lo que están demostrando en el fondo, lo que están diciendo indirectamente es yo tengo la verdad absoluta. Yo soy quien decide qué es programación neurolingüística, qué es hipnosis. Y eso lo que demuestra, si damos esos dos pasos lógicos, es que tiene una visión reduccionista de lo que son estas disciplinas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque nos encierra, nos limita la capacidad de evolucionar, la capacidad de crecer y la capacidad de colaborar entre nosotros y reconocernos las cosas que hacemos muy bien cada uno de nosotros. Probablemente estas personas sientan este miedo a la competencia, si alguien hace algo diferente a cómo lo hago yo y le va bien, es que a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Todo este tipo de, permitidme la palabra, extremismos, que también se ven mucho en política, ¿no? Cuando te dicen que no te engañen, que no te den tal, lo que están diciendo es me da miedo aceptar que mi visión no es la única, ¿no? Y al final te están demostrando sus propios límites. No me veréis nunca criticar a otro formador, no veréis nunca criticar a otro practitioner, incluso cuando veo cosas que no me gustan, porque antes hablaría con esta persona, intentaría entender qué está pasando por ahí y ver, y sobre todo prefiero reconocer qué cosas hacen bien, porque eso me ayuda a mí a crecer, que a buscar qué cosas creo yo que hacen mal, porque yo no decido qué está bien o qué está mal, ¿no? Permitidme poneros un ejemplo. Este propio libro, para que veáis que no es solo las nuevas generaciones que estamos en esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? El propio libro que os hablaba antes de los orígenes de la programación neurolingüística de John Grinder tiene unas cosas muy muy buenas. Él tiene una idea genial y es decir, oye, yo soy una persona humana, ¿no? Soy humano, tengo una subjetividad, tengo unas emociones y mis recuerdos no son más válidos que los de otros, ¿no? Sí, en el sentido de que yo estaba presente cuando sucedían cosas, pero también habían otras personas. Por lo tanto, esa subjetividad es una parte del puzzle que crea la realidad colectiva, ¿no? Entonces, él en su prólogo dice, primero, no os toméis mi visión de lo que sucedió como la ley, ¿no? Como un dogma, por eso, porque yo soy subjetivo, yo tengo mis emociones, y lo que voy a hacer es invitar a otras personas que estuvieran allí para que den su propia subjetividad. Su subjetividad tampoco es la realidad, pero la suma de ellas nos va a acercar a... Nunca podemos comprender la realidad al completo, pero nos podemos acercar comprendiendo las realidades múltiples de todas las personas que están allí. Así que él invita a Gilligan, invita a Dills, invita a Judith Delosier, a muchos otros. En el prólogo también dice que invita a Valerie, que Valerie lo rechaza. No sé si es bien así, pero por lo menos si fuera así, eso sería otro ejemplo, ¿no? De este tipo de actitudes de tú a lo tuyo, yo a lo mío.
Y él es muy valiente en este caso, ¿no? De exponer otras subjetividades que probablemente en algunas cosas contradigan lo que él puede decir, entendiendo que la experiencia de cada uno es diferente y que vemos las cosas de forma diferentes. ¿Qué sucede? Que cuando le llegan los manuscritos, él empieza a ver cosas que no le gustan y entonces publica el texto de Dills, publica el texto de Gilligan, publica el texto de Delosier, pero detrás de cada capítulo de ellos él se siente en la necesidad de poner unas notas, de decir, esto que dice Dills no me gusta, esto que dice tal no es así, esto que dice tal no es así, y en cierta manera rompe un poco aquello que ha sido tan valiente en el inicio de no querer guiar tanto, ¿no?, esa exposición de los demás y de al final decir un poco, sí, yo tengo un poco más peso, más verdad que otros. Creo que en cierta manera es naturaleza humana. Algún día lo superaremos, espero que sea así. Yo intento poner mi granito de arena comprendiendo siempre lo que sucede con los demás, no cayendo, intentando no caer en ser la policía de la PNL, sí un formador de PNL, eso sí, pero sin tener que hacer de policía de lo que se dice por ahí, lo que hacen otros. Y creo que en cierta manera no es una cuestión de desarrollo técnico de la disciplina, sino de qué vamos a hacer los seres humanos, ¿no? Para terminar, Maturana escribe en El árbol de la ciencia esa frase que a mí me gusta mucho. No siempre estoy de acuerdo con Maturana, por cierto, pero esa frase a mí me impacta mucho y me gusta porque me hace reflexionar y creo que es muy clara y dice, los seres humanos no se cargarán el planeta, no se extinguirán por falta de recursos tecnológicos o de conocimiento. No nos falta capacidad de generar comida para todos, vacunas para todos, salud para todos. El problema es cómo repartimos esto, ¿no? Lo que dice él, no nos extinguiremos por falta de recursos técnicos o de recursos o de capacidad tecnológica, nos extinguiremos por la incapacidad de comunicar entre nosotros. Así que la PNL, que tiene esta capacidad de mejorar nuestra manera de comunicar y que a veces necesitamos volver atrás y recuperar esas bases, ¿no?, para volver al origen, por lo menos filosóficamente, sin haber perdido todo el avance que hemos hecho, tiene el potencial de cambiar eso. Así que quizá es un eslogan muy grande, pero el potencial de la programación neurolingüística al hacernos entendernos muy bien puede ser el de salvarnos a todos de nosotros mismos. Así que hasta aquí llegan estas críticas que he decidido hacer hoy, personales. Esto ha sido mucho una columna de opinión, si lo queréis ver así, pero me parecía interesante poder darla, me parecía enriquecedor poder tener esta crítica constructiva a la programación neurolingüística, siempre en vistas de darle alas a su desarrollo, ¿no? Muchas gracias por seguirme, espero de verdad, lo he intentado, que este vídeo no haya sido algo de consumo interno, no solo para practitioners y formadores, sino que se pueda entender también desde fuera, que a las personas que no han experimentado PNL que no se asusten, que no todo es así. Podéis ver todos los vídeos que hemos hecho con las cosas buenas que tiene la programación lingüística y siempre os aseguro que son muchas más que estas pequeñas críticas que estoy haciendo. Y os invito a seguir en este canal, a comentar todo aquello que queráis y a vernos la semana que viene. Un abrazo fuertísimo, cuidaos mucho y hasta pronto.